Dale. Ok, bueno, ahora vamos para esta otra nevera marca Magic Queen. Vamos a desconectar el timer para ponerla. Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Sabios del Frío. Le habla el ingeniero Mijail Lidia y en esta ocasión les vengo a hablar sobre cómo hacen el descongelamiento las neveras no frost de la primera generación y de la segunda generación. Ok, aquí muestro un pequeño esquema eléctrico de solo la parte del sistema de descongelamiento, y tenemos el descongelamiento en las neveras de la primera generación. Van a haber dos casos, un primer caso y un segundo caso, y en las neveras no frost de la segunda generación analógicas va a presentarse un solo caso. Ok, vamos a hablar de eso. Y por favor quédense hasta el final del video para que entiendan cómo funciona el descongelamiento y por qué pasamos de la primera generación a una segunda generación con unas mejoras, para que no suceda un pequeño problema que les explico aquí en el segundo caso. Ok, fíjense, vamos a hablar entonces de la primera generación. Los elementos que intervienen son el termostato, el timer, la resistencia y el bimetálico. Ok, en esta primera generación el timer está alimentado directamente su motor de los 110 voltios. Quiere decir que él va a estar haciendo ciclos de 8 horas 21 minutos, 8 horas 21 minutos continuamente. Ok, en estos 21 minutos, que es lo que vamos a hablar en este video, la línea pasa a una de la punta de la resistencia por el terminal 3 al 2, una punta de la resistencia, y el neutro que está en el bimetálico, si este está cerrado a una temperatura menor a menos 3.9, en el caso del bimetálico L45, entonces el neutro estará en la otra línea de la resistencia. Aquí supóngase que la resistencia tiene un valor de 100 ohmios, que ustedes la pueden medir. Ok, entonces estaríamos con el 110 en la resistencia y ella empieza a calentar siempre que el bimetálico esté cerrado. Cuando el bimetálico abra a una temperatura mayor a 7.2 grados, el neutro desaparece y ya puede que el timer siga mandando la línea por esta terminal, porque no han pasado los 21 minutos. Eso es en el primer caso. Si abre el bimetálico, no han pasado los 21 minutos. El bimetálico abre cuando el timer sigue en el descongelamiento. No han pasado los 21 minutos, pero ya abrió el bimetálico. Quiere decir que ya el evaporador descongeló completamente. Ok, ese es el primer caso. En el segundo caso, vamos a ver que ya pasaron los 21 minutos. Esta línea se quita y todavía el bimetálico está cerrado. Quiere decir que todavía el evaporador no ha descongelado completamente. El bimetálico todavía tiene una temperatura menor a 7.2. El primer día puede que no se note el sobrecongelamiento, pero a las semanas la nevera se sobrecongela. Valga la redundancia. Se sobrecongela el evaporador, teniendo el bimetálico, la resistencia buena, el timer bueno, el termostato bueno. Entonces tenemos un problema aquí en esta primera generación. Vamos a ver cómo se resuelve este problema en la siguiente generación. ¿Ok? Aquí tenemos el diagrama de la siguiente generación. Vamos a ver cómo funciona. Fíjense, este diagrama, vamos a acomodar esto. En este diagrama, fíjense que al motor del timer no le llega la alimentación del neutro directamente. La línea por un lado sí, pero el neutro no llega directamente. Esto está eliminado. Ok, no llega directamente al motor. Entonces, ¿cuándo se alimenta este motor? ¿Cuándo se alimenta para pasar a descongelar, o a pasar a correr ese tiempo de 21 minutos o 15 minutos? Bueno, este se va a alimentar con el neutro
se va a alimentar con el neutro por este lado, por el mismo lado de la resistencia. Pero cuando el bimetálico esté abierto, cuando este bimetálico está abierto, entonces el neutro va a venir por este lugar y va a alimentar al motor para que este empiece a contar su tiempo de 21 minutos. Pero ¿qué pasa si este bimetálico está cerrado? Si este bimetálico está cerrado, quien va a pasar hacia el punto número 1, bimetálico cerrado, quien va a pasar al punto número 1 es la misma línea que entra en el punto número 3. Vean esto es muy interesante. Quiere decir que este motor, mientras el bimetálico esté cerrado, porque la nevera aún no ha descongelado completamente, entonces el motor va a tener por el 3 y por el 1 la línea. Por lo tanto, no va a contar porque va a tener 0 voltios acá. ¿Cuándo cuenta? ¿Cuándo va a empezar a contar? Cuando el bimetálico abra, indicando que el evaporador ya descongeló completamente, y en ese momento entra el neutro y empieza el conteo. Aquí lo dice, hay un solo caso en el descongelamiento: si el bimetálico está cerrado, el motor se para hasta que el bimetal se abra, indicando que ya está descongelado el evaporador. Luego pasa un tiempo, bien sea de 15, 20 minutos, y continúa al ciclo de congelamiento, pero aquí no va a haber problemas de que se va a sobrecongelar la nevera. Si una nevera con este circuito se sobrecongela, es porque, a juro, o está dañada la resistencia, o el bimetálico, o el timer, o el termostato. Más que todo estos tres, ¿ok? Pero como vimos en el caso anterior, pueden estar todos buenos y se sobrecongela a la semana, ¿ok? Entonces es muy importante que observen bien esto, y si tienen alguna duda o comentario, háganoslo saber en los mensajes y le responderemos sin ningún problema. Nos vemos en un siguiente video de su canal Sabios del Frío.